Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presentamos un problema resuelto del teorema de error. El enunciado del problema es el siguiente. Prueba que la ecuación x más arco tangente de x más e elevado a x igual a 0 tiene una única raíz real y da un intervalo de longitud 1 en el que se encuentra dicha raíz. Bueno, vamos en primer lugar a definir la función. Si tenemos la ecuación x más arco tangente de x más e elevado a x igual a 0, vamos a definir una función de forma que nuestra ecuación se transforme en una de las formas f de x igual a 0. En este caso la función está clara, f de x será pues x más arco tangente de x más e elevado a x. Bien, en esta función vamos a aplicar en primer lugar el teorema de Bolzano, por tanto lo recordamos. El teorema de Bolzano nos dice que si f va de a b en r, una función continua en el intervalo cerrado a b, de forma que f toma distintos signos en los extremos, es decir, que f de a es positivo y f de b es negativo, o al revés, f de a positivo y f de b negativo. Esto se suele escribir en matemáticas como que f de a por f de b menor que 0. Entonces, en ese caso existe el único valor del intervalo AC, en el cual f de c vale 0. Bien, vamos a utilizar el teorema de Bolzano y para ello lo primero que vamos a hacer es encontrar los intervalos, o sea, los límites de ese intervalo en los cuales la función toma signos opuestos. Empezamos dando valores, por ejemplo, f de 0. F de 0 nos queda por 0 más arco tangente de 0 más e elevado a 0. Ya sabéis que el arco tangente de 0 es 0 y e elevado a 0 1. Por tanto, esto nos queda 1, que es mayor que 0. Seguimos probando valores. F de menos 1. Bueno, f de menos 1 sería menos 1 más arco tangente de menos 1 más e elevado a menos 1, que nos queda negativo. Nos queda menos 1 menos pi cuarto más e elevado a menos 1. Si hacemos la operación esta, nos queda una cantidad negativa. Bien, entonces ya hemos encontrado un intervalo donde la función toma valores opuestos y además de longitud 1, que está entre menos 1 y 0. Bueno, pues la función es continua en el intervalo menos 1, 0, f de menos 1 y f de 0 toma valores opuestos, por tanto, por el teorema de Bolzano existe un punto C de ese intervalo, del menos 1, 0, tal que f de c vale 0. Ya hemos encontrado una raíz de esa ecuación. Lo que vamos a hacer a continuación es ver que no existe ninguna raíz más. Para ello vamos a razonar por reducción al absurdo, es decir, vamos a suponer que existe otra raíz, que vamos a llamar d, de la ecuación f de x igual a 0, distinta de c. Esto es, d distinto de c, tal que f de d vale 0. Bueno, en principio, como solamente suponemos que es distinto, no sabemos si d es mayor que c o c es mayor que d. Por tanto, en lo sucesivo vamos a trabajar con el intervalo cd o dc en función de cuál sea mayor. Bien, el teorema de Rolle nos dice lo siguiente: sea f de ab una función en R, una función que cumple, primero, que es continua en el intervalo cerrado AB, que es derivable en su interior y que f de a igual a f de b. Entonces existe un valor c del intervalo AB tal que f' de c vale 0. Es decir, Rolle nos da una condición suficiente para que la derivada tenga una raíz en ese intervalo. Bueno, pues vamos a aplicar el teorema de Rolle a nuestro ejercicio, a nuestra función. Aplicaremos el teorema de Rolle en el intervalo CD o DC. Como hemos dicho, como no sabemos cuál de las dos es mayor, pues vamos a trabajar simultáneamente con el intervalo CD o DC. Bien, continuamos. F es continua en el intervalo cerrado, de hecho es continua en todos los números reales. F es derivable en el intervalo abierto, CD o DC, ya que es derivable en todos los números reales. Además, f de c igual a f de d, que vale, en particular en este caso vale 0. F de c vale 0 porque es la solución que hemos obtenido del teorema de Bolzano, y d lo hemos supuesto así, con esa condición, es decir, hemos supuesto d distinto de c tal que f de d vale 0. Bueno, pues aplicamos el teorema de Rolle y nos dice que en ese caso existe un valor que hemos llamado p del interior del intervalo, del cd o de c, de forma que la derivada en ese punto se anula, es decir, que f' de p vale 0. Bien, si f' de p vale 0, lo que vamos a hacer a continuación es derivar la función y comprobar cuánto puede valer ese valor p. Es decir, cogemos la función, que es x más arco tangente de x más e elevado a x, y le hacemos la derivada. La derivada pues sería 1 más 1 partido por 1 más x cuadrado más e elevado a x. Y ahora igualamos a 0. Y observamos que la primera parte, bueno, el 1 es una cantidad positiva, 1 partido 1 más x cuadrado, demos el valor que demos a la variable x, vamos a obtener una cantidad positiva, y e elevado a x también una cantidad positiva. Por tanto, la suma de tres cantidades positivas evidentemente es positiva, de hecho es mayor que 1. Bueno, pues tenemos que esta cantidad es positiva para todos los números reales y por tanto la f' de x igual a 0 no puede tener ninguna solución
ningún valor P tal que f' de P vale 0. Hemos llegado a una contradicción porque nosotros con el teorema de Rolle hemos encontrado un valor P que hacía 0 la derivada y como vemos eso es imposible. Por tanto, ¿de dónde proviene este error? De suponer que existe una raíz D distinta de C en la cual f' de D vale, f de D vale 0. Por tanto, la raíz D no existe y la única solución posible es la que hemos encontrado con el teorema de Bolzano. En consecuencia, la ecuación x más cotangente de x más y elevado a x igual a 0 tiene una única raíz real que además la tenemos localizada en el intervalo menos 1, 0 por el teorema de Bolzano visto anteriormente. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que la web principal fdt.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.